En asesoramientos particulares, en asesoramientos empresariales, hoy vamos a hablar con el estudio jurídico del señor Nicolás Latini. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Todo bien? Muy bien, Hola, muy Mariano. bien, muy bien, Bueno, muy bien. me alegro Gracias por mucho. venir a visitarnos, gracias por venir a compartir con nosotros. La idea era poder conversar un poquito sobre todo lo que está pasando y todo lo que supuestamente va a pasar también, ¿no? Bien. Estamos frente a un cambio de gobierno, en realidad ya lleva 2 años, viene con unos cambios muy importantes, estructurales, y seguramente venimos escuchando también de la necesidad de una reforma laboral. A la hora desde el derecho, digamos, desde la ley, ¿cuáles crees que son los puntos más importantes que se podrían llegar a venir en una reforma laboral? ¿Qué es lo que ya no va más? ¿Qué es lo que le está haciendo daño al empresario hoy? Bien, en realidad, con la ley bases, sí de mi ley, que se incluye todo el tema de la reforma laboral, como se le dice usualmente la reforma laboral de mi ley, lo que se busca es flexibilizar un poco el sistema laboral que tenemos hoy en día, ¿sí? Hacerlo un poco más dinámico y ayornarlo de alguna manera a el sistema laboral de otros países por ahí más desarrollados. Bueno, después por ahí será un tema de criterio, ¿sí? Considerar si ese sistema más flexible, ¿sí? Más pro empresa, si es que se quiere, es aplicable a nuestro país, si es viable, si no es viable. Lo que busca es dinamizar un poco el empleo. Sí, seguramente hay un punto muy importante con las indemnizaciones, pero me imagino que también con las protestas. Nosotros en este país llegamos a un nivel donde el sindicalismo te bloqueaba la empresa y vos eras rehén en tu propio negocio, no podías salir de tu empresa, no podías salir de tus camiones, no podías trabajar de ninguna manera con cualquier conflicto. Eso me da la sensación que se ha terminado, al menos por ahora. Sí, básicamente lo que propone justamente esta reforma en el sistema laboral justamente es incluir como causa de despido el tema de un bloqueo total o parcial a una empresa. Y justamente va a ese punto que vos estás mencionando, entre otros puntos muy importantes que, bueno, algunos, digamos, ya han sido tildados de inconstitucionales y, bueno, en base a eso se planteó un debate. Y, bueno, podríamos hablar de que se trata de una dicotomía, porque lo que hace la reforma laboral de mi ley es, como te decía al inicio de la charla, buscar dinamizar el mercado laboral. Entonces, es como que busca crear, por decirlo así, puestos de trabajo más fluidos. ¿Y dónde viene el punto de inflexión? La ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que digamos actualmente sigue vigente, lo que hace es proteger al trabajador. Entonces, acá te diría que varía el enfoque, si proteger a una persona que ya tiene trabajo o dar trabajo a personas que aún no lo tienen. Entonces, es necesario quizás elegir un criterio u otro. O que pasen a estar en híbrido. blanco también, ¿no? Hay una economía, hablan del 50% de la economía argentina, que hoy no está en el sistema. Evidentemente también esto contribuye a un sistema previsional totalmente quebrado. La mitad de las personas no están aportando para esa jubilación. Exactamente. Y bueno, justamente lo que hace la reforma laboral, lo que hace también es bajar un poco, o lo que busca es bajar lo que son las cargas sociales para los empleadores. O sea, baja los costos, ¿sí? De ingreso y egreso de trabajadores en una empresa. Sí, entiendo que hoy es bastante oneroso, hablan de hasta un 50% de cargas que uno tiene que pagar. La verdad es que es muchísimo, la verdad es que es muchísimo. Sí, yo o sea, digamos, en realidad yo no tengo opiniones políticas, soy apartidario en mi caso particular, pero sí, obviamente como todo tiene sus aciertos y quizás algunas cuestiones que haya que rever o pulir para que se adapten a la realidad económica de nuestro país, que nunca fue un tema fácil. Esto es muy importante, seguramente también el tema de las indemnizaciones, ¿no? Porque justamente si vos tenés que... Porque hay una resistencia a la reforma laboral pensando que el empresario es una persona que le gusta despedir gente. Y claramente no es así, es justamente todo lo contrario. El empresario invierte
tiempo, dinero, capacitando a su personal durante probablemente muchos años y seguramente si lo tiene que despedir de alguna manera, es lo último que tiene ganas de hacer. Exactamente. Sin lugar a dudas. Exactamente. ¿Cómo es hoy el tema de una indemnización? Claramente, a ver, no es grato despedir a nadie y justamente, digamos, lo que trata de hacer, en este caso la reforma, que es el tema que por ahí estamos abordando y por ahí lo que más duda o ruido le hace a la gente hoy en día, es qué pasa justamente con las indemnizaciones o qué es lo que está promoviendo esta reforma laboral. Lo que propone básicamente es la creación de un fondo de cese, ¿sí? Ese fondo de cese va a operar como una suerte de seguro, ¿sí? Que se va a ir aportando ese fondo y justamente cuando el trabajador queda desvinculado, la indemnización la cobraría de ahí. Entonces, hablan del modelo WOCRA o sistema WOCRA, así es en la construcción. Es un fondo de cese, exactamente. ¿Es viable para todos los demás rubros de la economía? Lo que hace la reforma es justamente plantearlo como una opción que reemplaza el sistema indemnizatorio actual. O sea, lo que hace es darle más previsibilidad al costo del egreso de un trabajador de la empresa. ¿Por qué crees que no se hizo hasta ahora? ¿Se cuidaban algunos privilegios que era solo para algunos? ¿Por qué hasta ahora no se hizo? Porque la verdad es que para el trabajador parece ser exactamente lo mismo. No lo sé. En realidad es un poco... Ya ahí nos estamos metiendo en un tema medio controvertido, pero la realidad es que en nuestro país siempre estuvo enfocado en proteger al trabajador. O sea, sí. De hecho, en el fuero laboral, en caso de duda, siempre es pro trabajador. Así como en el derecho penal tenés el principio de inocencia, en el derecho laboral tenés, en caso de duda, siempre en favor del trabajador. Entonces lo que se buscaba era siempre concentrar la mirada ahí y bueno, eso ha sido el enfoque que tiene la ley de contrato de trabajo. Lo que tiene es que es más clásica, es menos flexible, es más clara si se quiere, pero bueno, en cambio la reforma lo que busca es ser más dinámica, pero tenemos que tener cuidado porque puede tender a cierta precarización. Seguro. Si se llega al momento donde se decide que ya no podemos contar con determinada persona en la empresa, tenemos que hablar de indemnización, lo que importa son los números. ¿Es el último sueldo que cobraste? Una indemnización es el último sueldo que cobraste multiplicado por los años que trabajaste. ¿Esto es así? El mes de preaviso. Bueno, justamente se tienen en cuenta los años trabajados, las vacaciones proporcionales, el sueldo anual complementario proporcional también, el aguinaldo, si corresponde, todo. O sea, hay una serie de sumas muy importantes. Exactamente, son como ítems, sí, por decirlo así, para que la gente lo entienda, son ítems que justamente la ley te va enumerando y que de acuerdo al caso se van aplicando unos u otros y eso terminan en arrojar una cuenta que va a ser el monto indemnizatorio. Después será cuestión de negociación, quizás entre el empresario y el trabajador, a ver a qué número llegan en términos buenos y si no, eventualmente lo determinará el juez en la justicia laboral. Bueno amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, como les digo siempre, espero que les sirva. Los esperamos también el domingo que viene, como todos los domingos, 21 a 30 horas en la pantalla del 7. Chau. Es un pequeño infierno esto.